Muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para MMG es un gusto poder ofrecer estas conversaciones, estas charlas con nuestras ganadoras. En este caso, para ganadoras que hablan español. Esta es una charla en español. Están con nosotros Vesna de la Bord, que es la presidenta del consejo de MMG. Me presento, yo soy Vivian Familiar, soy vicepresidenta del consejo de MMG. Anteriormente estaba en el Comité de Selección de Latinoamérica. También está con nosotros Marta, coordinadora de MMG, y Yete, que también es coordinadora de MMG. El tema de la charla del día de hoy es creando aulas más equitativas, apoyando a un alumnado neurodiverso. Y tenemos con nosotros a dos de nuestras ganadoras. Una de ellas es Josefina Díaz Páez. Ella ganó la beca de MMG en el 2016. Mientras estudiaba la maestría en investigación y desarrollo educativo en la Universidad Iberoamericana de México, donde actualmente trabaja. Ella actualmente trabaja como asistente para el fortalecimiento de la calidad académica de la universidad. Tenemos también con nosotros a Josefina Cenete, de Argentina. Ella ganó la beca de MMG en el 2024. Está haciendo unos estudios de doctorado en política educativa en la Universidad de Boston y asistente de investigación en la universidad, en el Departamento de Educación y Desarrollo Humano, WILOC. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir sus experiencias en este tema. Les voy a pedir, si por favor ustedes se presentan en unas breves palabras, sobre todo si nos dicen a qué se dedican actualmente, en qué están trabajando. Y la Josefina que quiera empezar, por adelante. Exacto. Pues si quieren, yo me presento. Pues muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar en esta charla el día de hoy con todos ustedes. Agradecer infinitamente a la Fundación McNamara, que justo en el 2016, cuando yo estaba estudiando la maestría en investigación y desarrollo de la educación, acá en la Universidad Iberoamericana, pues fui galardonada, ¿no? Justo por la trayectoria de más de 10 años en sociedad civil organizada. Actualmente me desempeño justo como asistente académico, dentro igual de la universidad, eh, por decisiones personales. Decidí dejar la organización, trabajé por más de 13 años, la verdad es que fue una experiencia increíble, maravillosa, era un proyecto maravilloso. Sin embargo, por temas personales, decidí darle estafeta a alguien más, y pues yo, cuando estaba en la universidad, al término de la maestría, estaba como digamos, me dio un espacio, me dio una oportunidad de reflexionar dónde quería estar, ¿no? Entonces la vida me trajo acá nuevamente a la Ibero. Entonces ahora estoy como asistente académico, y dentro de varias de mis funciones es dar seguimiento precisamente a los alumnos que tienen algún tipo de neurodivergencia. Entonces, la idea es ofrecer como herramientas socioemocionales, para la atención de estos chicos. Pues la intención es que vivan en plenitud, ¿no? Con bienestar emocional. Entonces, eso es lo que, entre otras de mis funciones, es lo que me dedico actualmente trabajando aquí en la Ibero, Ciudad de México. Maravilloso. Gracias. Josefina. Hola a todos, un gusto conocerlos. Como Vivian dijo, soy Josefina Cenese, soy originalmente de Argentina y recibí la MMG Grant durante mi tercer año del doctorado, que estuve muy agradecida por ello porque me permitió dedicarme a la investigación y a continuar con mi programa. En este momento me encuentro en mi quinto año y yo trabajo en temas en educación, particularmente políticas públicas educativas, evaluando el impacto en estudiantes con discapacidad. Y lo que me motiva es entender mejor cuáles son las barreras que enfrentan dentro del sistema educativo, ya sea en Estados Unidos o también a nivel internacional. Y esto incluye no solo poder acceder a la escuela, sino
cómo participan, aprenden y se sienten parte. Y también a partir de eso, pensar cómo las políticas públicas y las prácticas escolares pueden mejorar esas experiencias. Y es ese cruce entre investigación y política educativa en donde yo trabajo. Y normalmente como lo hacemos en mi universidad y en los proyectos que yo participo, nos aliamos con gobiernos, tanto estaduales, de ciudad, de distrito, y ellos nos plantean alguna problemática, algo que quieran poder mejorar, nos otorgan sus datos y nosotros analizamos los datos y les hacemos recomendaciones en qué áreas vemos que hay oportunidad de mejora. Entonces, es investigación académica, sí, pero está muy orientada a la reforma y al mejoramiento del sistema educativo. Maravilloso. Y entonces ahora les voy a pedir si nos pueden compartir su opinión. ¿Por qué les parece que se ha vuelto un tema de mayor visibilidad la importancia de la educación inclusiva? Josefina. Pues, pues realmente creo que es un tema que por derecho y por justicia social les corresponde, ¿no? Definitivamente en México han habido cambios importantes. Por ejemplo, en la década de los 90 se empezó a hablar de un término que es integración educativa. Yo además, más o menos por la década de los 20, hice una especialidad justo en psicología educativa y en ese momento se empezó a hablar con este tema, ¿no? Este tema tan relevante de integración escolar. Ha ido evolucionando el sistema educativo, sin duda, ha habido grandes avances promovidos sobre todo por desde madres jefas de familia, ¿no? Que han tratado de que ciertas políticas públicas, pues obviamente se tomen en cuenta justo para la atención a chicos que en ese momento se les llamaba con una necesidad educativa especial, ¿no? Ahora se habla, el término ha ido también como tiene una cierta evolución, pero en ese momento se hablaba de una necesidad educativa especial. Entonces, en ese momento existía lo que eran los CAM, los Centros de Atención Múltiple. Entonces, en aulas regulares había estos espacios en donde se atendía a los chicos con algún tipo de discapacidad, ¿no? Fue evolucionando ya en fechas más recientes. El sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública, ha implementado lo que son ahora, o sea, ha tratado de evolucionar el término de integración educativa a inclusión escolar. Entonces, ahora este cambio radica en que incorporan a los chicos con alguna neurodivergencia a las aulas regulares, ¿no? Al aula regular. Sin embargo, pese a que ha habido un gran avance, insisto que es por derecho y por justicia social les corresponde, por supuesto, recibir una atención de calidad y de alguna manera no ser segmentados o segregados. Sin embargo, hemos encontrado pues varias deficiencias, ¿no? Entre ellas, pues naturalmente, pues la falta de capacitación docente, ¿no? Como bien dice aquí nuestra colega, nuestra compañera Josefina Cenese, ¿no? Me dice, como estas barreras, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que nos hemos enfrentado precisamente dentro del sistema educativo, ¿no? Pues básicamente es eso, falta de capacitación docente clara, infraestructura también, infraestructura que permita a los chicos, a los jóvenes poder movilizarse y tener como los materiales adecuados para que ellos puedan tener pues precisamente la educación de calidad que se merece, ¿no? Sin duda han habido grandes ejemplos, ¿no? Maravillosos ejemplos de ejemplos exitosos. Por ejemplo, cuando yo estaba en la asociación civil, entre otras de las actividades relevantes que puedo comentar y compartir, fue cuando yo fui la fundadora y directora de un colegio dirigido a niños en condiciones de rezago educativo, en condiciones de vulnerabilidad, eran niños de bajos recursos económicos. Entonces nosotros atendíamos a chicos que precisamente tenían un cierto estigma, eran rechazados de la escuela pública, y entonces nosotros recibíamos a los chicos que presentaban algún tipo de rezago educativo o algún tipo de neurodivergencia. En ese momento, pues estábamos en crecimiento en el colegio. Sin embargo, nos llegó, en alguno de los chicos de las experiencias exitosas que podemos comentar es que nos llegó un niño en ese momento tenía 6 años, con Asperger, nivel 1,
Y pues nosotros, en ese caso era atendido por los abuelos, porque la madre falleció. Entonces los abuelos estaban buscando como un espacio en donde el chico, en donde el niño pudiera recibir esa atención de calidad. Entonces nosotros, pues no fue nada fácil porque estábamos iniciando el colegio, sin embargo nosotros teníamos toda una filosofía, todo un currículum escolar que permitía precisamente la atención con los niños, no importando si tuvieran cierto rezago educativo, nivel socioeconómico, algún tipo de neurodivergencia. Nosotros los aceptábamos, creo que fue una fortaleza, una gran fortaleza del colegio. Entonces al niño nosotros los pudimos atender y pese a lo que a lo que decían en sus escuelas, en su aula regular, en la escuela pública, de la Secretaría de Educación Pública en la escuela pública, lo que decían es que no parecería que el niño no podía avanzar de los primeros grados escolares, ¿no? El chico avanzó, terminó este nivel secundaria, preparatoria y me encontré apenas a la madre de familia y muy orgullosa me dijo, ya mi hijo ya terminó la universidad. Entonces, la verdad me sentí así como halagada, ¿no? Y Wow. me dijo, vamos a invitar para la celebración, a la ceremonia. Pero justo, ¿a qué voy con esto? Que sí, ciertamente por derecho les corresponde. Sin embargo, hay un trabajo muy arduo por hacer, ¿no? Entonces, tiene que estar perfectamente comunicada, perfectamente comprometida y capacitada lo que es, en primer lugar, las autoridades escolares, que en ese momento nosotros estábamos al frente, contar con el material, la capacitación permanente, con infraestructura y el compromiso familiar. Entonces, creo que tomando en cuenta todos esos elementos, por supuesto que podemos llegar a experiencias de éxito, sin embargo hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Entonces, insisto, en México, en el país, ha habido una evolución importante, hay material valiosísimo, sin embargo, hace falta como que todos estemos alineados, ¿no? Toda la comunidad escolar, toda la comunidad educativa, estemos alineados para que precisamente la educación de calidad se refleje en los chicos y pues obviamente podamos tener como estas experiencias de éxito. Qué maravilla que tengas esa retroalimentación, ese orgullo de ver un caso de éxito de tu labor. Sí, Muchas la verdad es que maravilloso. Fue una experiencia maravillosa mientras estuve en la asociación. Entonces, esta y algunas otras experiencias que podemos contar, pero es lo que puedo resaltar en este claro, momento. claro. Josefina, ¿tú qué opinas? ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? yo creo que una combinación de factores explican por qué el tema de la importancia de la educación inclusiva tiene más visibilidad. Creo que, por un lado, hoy hay mucha más conciencia sobre las desigualdades dentro del sistema educativo y sobre quiénes quedan sistemáticamente afuera de él, incluyendo los estudiantes con discapacidad. Por otro lado, hay más evidencia que muestra que no alcanza con que los estudiantes estén en la escuela. Importa qué pasa dentro de la escuela misma, ¿no? Si están aprendiendo, si participan, si tienen acceso a los apoyos que necesitan, si están en contacto con otros tipos de estudiantes. Entonces, por suerte, la inclusión dejó de verse solo como una cuestión de acceso, ¿no? Y empezó a pensarse como una parte central de la calidad educativa. Y es ahí donde entra en el centro del debate, porque ahora las investigaciones no solo ven cuál es el efecto de los estudiantes con discapacidad estando en ambientes más inclusivos, sino vemos el efecto a otros tipos de estudiantes sin discapacidad que se benefician de compartir el aula con aquellos alumnos. Porque lo que la investigación ha demostrado es que cuando en un aula hay distintos niveles de habilidades o distintos distribución de habilidades y fortalezas, obliga al personal, a todos aquellos que estén atentos a cargo de estos estudiantes, de poder estar abiertos a personalizar esa enseñanza a los distintos niveles. Y los estudiantes con o sin discapacidad se sienten más cómodos a pedir ayuda, a sentirse que son incluidos más allá de cuánto les tarde a hacer una pequeña tarea o una actividad. Y eso ha tenido grandes beneficios para todos. Entonces, yo creo que eso también ha impulsado a que hablemos más de inclusión y ya no es solo el acceso a la educación por parte de los estudiantes con discapacidad, sino se habla de una mejora de la calidad educativa para todos. Exacto. Estás ayudando no solamente a estos estudiantes, sino al grupo e incluso a los docentes al estarlos preparando para atender a todos, ¿no? Muy interesante. Y también les quería preguntar,
¿Por qué es importante que las políticas públicas educativas incluyan el tema de apoyo para las habilidades socioemocionales de los alumnos? Eh, ¿Alguna de ustedes que quiera empezar con este Ahora tema? sí, ahora sí que es mi colega. Va. Josefina CNC. Sí, por Claro. favor. Em, el apoyo a las habilidades emocionales es muy importante porque el aprendizaje no es solo académico, no es solo hablamos de aprobar las materias, tener una, una buena evaluación académica, sino que para poder aprender los estudiantes también necesitan desarrollar habilidades como la autorregulación, la empatía, la capacidad de vincularse con otros o de manejar frustraciones. Y todo eso influye directamente en sus trayectorias educativas, ¿no? Y esto es especialmente importante para estudiantes que enfrentan más barreras a la educación, como es el caso de los estudiantes con discapacidad, cuando a veces los sistemas educativos no están preparados para recibirlos. Si las políticas no contemplan esta dimensión, se están perdiendo una gran parte que explica la experiencia de todos los estudiantes. Entonces, incorporar los aspectos socioemocionales en el currículum, en las políticas públicas, permite pensar en una educación más integral, que también ponga en el foco en el bienestar, la participación y el sentido de pertenencia, y que va a ayudar a todos los alumnos a transitar no solo el ambiente escolar de primaria y secundaria, sino también la universidad y el ámbito laboral. Los beneficios no solo se ven en el corto plazo, de que es como el alumno le van determinada prueba o evaluación, sino se ven también en el largo plazo. Muchas veces es más difícil de medir y más difícil de entender la efectividad de distintas políticas en este tipo de habilidades, pero no quita la importancia de seguir apostando en una concepción más integral de lo que es la educación de los niños y las niñas. Claro. Sí, como dices, es más difícil de medir, lo medirás en la felicidad, en el éxito personal de los estudiantes, ¿no? Josefina. Claro, hay una frase que a mí me gusta mucho resaltar, que es de Aristóteles, que dice, educar la mente sin educar el corazón no es del todo educación, ¿no? En México ya desde hace algunos años se ha tratado de incorporar lo que es en el currículum escolar el tema de la educación socioemocional. Existe material valiosísimo, precioso, valiosísimo y muy dinámico y en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo a nivel medio superior. Existe, por ejemplo, un libro para medio superior que se llama Educar desde el Bienestar, que son competencias socioemocionales para la vida en el aula. Otro material para educación secundaria que se llama Tutoría y Educación Socioemocional, que son recursos didácticos para el profesorado. Para el caso de nivel primaria, hay un material precioso que se llama Sentir y Pensar, y es para cada uno de los grados escolares, de primero a sexto grado, que conozco estos materiales, ¿no? Porque en algún momento traté de implementarlos, entonces la verdad es que es material valiosísimo. Hay otro que se llama El regalo del elefante, es un material precioso que está dirigido sobre todo para niños de primaria alta, no sé, a partir de entre 8 y 13 años de edad, más o menos. Igual trae actividades y herramientas maravillosas. Y por supuesto, el de adultos, el que yo manejo en el tema de cuando tomé la certificación en embajadores mindfulness, que se llama precisamente así, el material que está dirigido para adultos mayores de 16 años, escolarizados o no, de 16 años en adelante, y precisamente se llama así embajadores nuevos, ¿no? En cada uno de estos materiales se trabaja en lo que son precisamente estas habilidades socioemocionales, ¿no? Que comentaba mi compañera, como es el autoconocimiento, ¿no? Que es fundamental, la autorregulación, la interacción con los demás y sobre todo la toma responsable de decisiones. Si nosotros partimos del concepto que son habilidades socioemocionales, ¿no? Nosotros podemos entender que una persona cuando tiene esa capacidad o esas competencias, significa que tiene la capacidad de identificar precisamente sus emociones, ¿no? Aquello que siente, dónde lo siente,
¿no? En qué parte corporalmente, dónde lo siente y sobre todo aprender a regular estas emociones, ¿no? Que son la intención de poder desarrollar estas competencias es precisamente llegar a un estado de bienestar, que el estado de bienestar se nutre de varios elementos, son aproximadamente 6, pero uno de ellos es precisamente, además de contar, pues naturalmente como seres humanos con condiciones materiales dignas, ¿no? Como a esta parte de poder realizarnos académicamente o personalmente o profesionalmente en el ámbito que sea. Otro de los elementos del bienestar, por ejemplo, es esta parte de tener salud emocional y salud física, ¿no? Entonces, insisto, ya como parte del sistema educativo, esto forma parte del currículum escolar, ¿no? Pero de igual manera, que así como nos hemos encontrado con esta parte de la inclusión educativa, igual una de las barreras que nos estamos enfrentando es que precisamente la falta de capacitación docente, ¿no? Hay maestros que están súper comprometidos, ¿no? Y que hacen un trabajo precioso dentro del aula, o sea, muy, muy comprometidos, pero hay quienes me dicen, ¿no? Bueno, sí, que de hecho apenas tuve una charla con una maestra de educación este, media superior y me decía, bueno, sí, o sea, a nosotros nos llega el material, ¿no? Nos dicen, tú vas a hacer esto, como que hay línea, pero de pronto también esos cambios que ha habido dentro de la secretaría de pronto, así como que apenas vamos a empezar el programa, cuando nos dicen viene un programa nuevo, ¿no? Entonces la capacitación permanente creo que nos hace falta siempre. Entonces, además de que, aunque existan estos materiales, pero sin esa capacitación, la aplicación pues no se cumple como el objetivo al 100%, ¿no? Y algo importante, y pues para no perder un poco el foco del título de esta charla, he de comentar que tampoco existe suficiente material con alumnos, para alumnos con neurodivergencia, ¿no? El material que yo enlisté un poco es dirigido a alumnos de escuela regular, ¿no? Que se puede adaptar, sí, pero hay ciertas neurodivergencias que tienen un perfil muy determinado y que necesitan materiales muy determinados, ¿no? Por ejemplo, dentro de mis actividades también está el participar como voluntaria en una institución de asistencia privada en la Ciudad de México que atiende a chicos Down y tuve la posibilidad de trabajar con ellos y impartirles el taller tanto de habilidades socioemocionales tanto a los chicos, son jóvenes más o menos de entre 25 a 35 años y a sus familias, ¿no? Pero pues algo con lo que yo me enfrenté es que precisamente cuando yo trataba de implementar el material con los chicos, pues me di cuenta que el perfil que yo tenía no estaba del todo completo. Un perfil de un chico down es de pronto muy expresivo, de pronto no tiene como esa regulación emocional, ¿no? Entonces, pero además de ello, del perfil netamente clínico, digamos, de la condición, también me enfrenté que algunos de ellos, o más bien el total de la población a la que yo iba a atender, no dominaba la lectoescritura y el lenguaje de ellos era bastante limitado, ¿no? Entonces dije, ok, tengo un reto nuevo ¿no? Por enfrentar. Entonces, lo que hice fue que en lugar de implementar el programa de embajadores mindfulness, tuve que adaptar ciertas actividades con el material del regalo del elefante. El regalo del elefante, insisto, es un material preciosísimo que narra la historia de un elefante Rumi, que lo escribió una de mis maestras de la especialidad en educación socioemocional, y lo que hice es que ayudó muchísimo este material porque justo lo que permitía es que al no dominar la lectoescritura y el lenguaje hablado realmente era limitado, entonces con este material tuve la posibilidad de poder implementar, porque ellos sí manejaban colores, podían tener como esa motricidad fina, ¿no? Esa motricidad gruesa. Entonces lo que hicimos fue implementar una actividad que básicamente era como escaneo corporal. La verdad es que resultó maravillosa esa actividad, porque pese a que no era un material dirigido totalmente a ellos, sino una adaptación, cuando yo empecé a dirigir la meditación guiada con ellos, la verdad es que yo me sentía así como que al principio sí me tomó mucho de sorpresa porque era una actividad de, insisto, de escaneo corporal, los chicos tienen que estar como recostados, como en un ambiente seguro, ¿no? En un ambiente en donde yo les provoqué como esa confianza. Cuando empezamos a identificar como las emociones, ¿no? Porque de eso se trata la meditación guiada, cómo identificar esas emociones, ¿no? ¿Qué siento? ¿En dónde las siento? Los chicos empezaron como a relajarse de tal manera que se quedaron profundamente dormidos, ¿no? Pues la verdad es que a mí me encantó porque me dice incluso su maestra, oye, es que es increíble. O sea, la verdad es que
ellos son bastante dinámicos, siempre están como en esa hiperactividad, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú hayas logrado eso, ¿no? Que bueno, la intención de una meditación no es precisamente que la gente duerma, ¿no? Sino Se al quede contrario, dormida. activa, alerta, ¿no? Pero en ese momento es lo que los chicos sentían, como que tenían esa necesidad de descansar, Muy ¿no? bien. Tal vez un poco el agotamiento físico, emocional que tenían, entonces Dios les permitió quedarse profundamente dormidos por unos instantes, ¿no? Entonces, mientras unos estaban despiertos, otros dormidos, y yo seguía con la dinámica, dije, no pasa nada, este es un espacio para ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia maravillosa que yo disfruté muchísimo, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que pese a que nosotros tenemos toda la intención de trabajar y llevar precisamente, eh, compartir estos materiales para con ellos, ¿no? Como diferentes tipos de poblaciones, de pronto no contamos. Entonces hay que hacer malabares y tratar de poder, pues obviamente combinar materiales, porque lo que se trata, lo que pretende la educación socioemocional es precisamente eso, ¿no? Que nosotros vamos a contar con aquellas herramientas que nos permitan continuar en la vida, ¿no? Y pues estoy convencida realmente que todos debemos de tomar por lo menos una vez en la vida un curso o un taller sobre educación socioemocional. Pues si nos vamos a la definición, como comentamos hace un momento, son las competencias que nos ayudan a conocernos, a identificar nuestras emociones, a regularlas, a interactuar constructivamente conmigo mismo y con los demás. Y además resolver problemas, ¿no? Que nos enfrentamos día a día cotidianos con mayor responsabilidad, flexibilidad y Muy bien. creatividad, ¿no? Pensar Es claro, justamente en es, bienestar. es claro que estas políticas educativas, al tratar de ser inclusivas, es importante que consideren la preparación docente, ¿no? Para que los profesores puedan adaptarse y servir mejor a los estudiantes, a todos. Em, Definitivamente. si nos pudieran también platicar un poco sobre sus planes profesionales para los próximos 5 años, ¿dónde se ven ustedes? ¿Qué les gustaría estar haciendo? Josefina. Es una pregunta súper relevante, que me hace muchísimo sentido. Yo cuando terminé la maestría, dejé ese año en pausa, no estaba trabajando ni nada, pero tomé un curso de vivienda bioclimática, que dirán, bueno, ¿y eso a qué viene ahora? No, ¿no? O sea, ¿por qué lo traemos a colación? Pues precisamente fue la misma pregunta que nos hicieron en ese momento, ¿no? Es ¿dónde nos vemos en 5 años? Digo, tenía un objetivo diferente, pero es ¿dónde nos vemos en 5 años? ¿Dónde me veo yo en 5 años? ¿Dónde me veía yo en 5 años? ¿No? Entonces, la verdad es que fue para mí fundamental, así como un punto de quiebre esa pregunta, esa respuesta, esa reflexión, porque yo estaba como en esa disyuntiva de regresaba a mi comunidad, ¿no? Ya no podía regresar a la fundación, a las instituciones donde estuve, pero dije, ¿qué más puedo hacer, no? Entonces yo dije, bueno, tenía ciertas limitaciones, dije, creo que no me va a dar la vida porque siempre se necesitan como recursos para iniciar algún proyecto nuevo. Entonces dije, no. Entonces me dio muchísima claridad. Entonces, algo que justo nos enseña la educación socioemocional, cuando nosotros tenemos ya como estas habilidades de inteligencia emocional, es que nosotros debemos de tener un sentido de dirección, ¿no? Es decir, no estar atrapados en el pasado ni estar en el agobio del futuro, ¿no? Es decir, para que no nos pueda generar un problema de salud emocional en donde estemos, nos lleva a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Sin embargo, sí debo de tener un sentido de dirección que me diga dónde quiero estar, dónde me veo, ¿no? Pues yo me veo, ¿no? Definitivamente haciendo lo que hago, me encanta. Yo soy politóloga de formación, pero siempre me interesó no la política partidaria, sino la política como un área en donde yo puedo aportar desde el ámbito educativo, ¿no? Entonces yo me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora, aportar con los jóvenes que requieren como estas habilidades, ¿no? Para que tengan un estado mayor de bienestar. Me veo, por supuesto, en cooperación, seguir cooperando con la fundación en la que yo estoy, con chicos Down, ¿no? Me veo, pues, estableciendo algún tipo de red de apoyo, ¿no? De comunicación, desde aquellos que son cero conocedores en el tema a los que son ampliamente conocedores del tema, porque creo que es un tema de gran relevancia, ¿no? Claro que sí. Tener justo este tema de educación, de salud mental, creo que es un tema fundamental a estas alturas y creo que lo podemos obtener a través de estas habilidades, talleres y en cuanto a educación socioemocional.
Suena muy bien y estamos todos agradecidos por gente como tú que está atendiendo este tema tan importante. Josefina Cenese, ¿dónde te ves en 5 años? Bueno, en 5 años ojalá me vea graduada del doctorado. Y mi idea es seguir desarrollándome como investigadora en el campo de educación especial y política pública. Y me interesa consolidar una agenda centrada en los estudiantes con discapacidad, analizando cómo distintas políticas públicas y contextos escolares influyen en sus experiencias y oportunidades. Y particularmente busco insertarme en el ámbito académico en Argentina y al mismo tiempo poder generar vínculos con organismos públicos y organizaciones que trabajan con estudiantes para poder desarrollar investigaciones que puedan tener un efecto eh, tangible, un efecto que se pueda ver y que marque la diferencia para estudiantes en mi país o también en la región. Em, Porque para mí es importante que la investigación no quede solo en el ámbito académico, sino que también puede informar decisiones de política y contribuir a sistemas educativos más inclusivos. Algo que siempre decimos es que uno no puede mejorar lo que no ve, entonces la investigación está ahí para aportar su granito de arena y ayudar a que todos los estudiantes con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad. Ese es mi objetivo. Por ahí, véngame a ver en 5 años, a ver si lo logré, No, pero esperamos seguir en eso es contacto. lo que... Sí, claro que sí, esperamos seguir en contacto y que sigas compartiendo con nosotros todos, las dos, que sigan compartiendo todos sus logros, todo lo que han visto, lo que están planeando y como cualquier carrera va evolucionando. Entonces, ustedes que están en el frente de batalla, por favor, infórmenos de cómo se va moviendo. Les agradezco mucho todo esto que nos han compartido. Sé que en el público tenemos también a varias ganadoras de la beca. Invitamos a todas. Sé que hay varias presentes y damos la bienvenida a todas las personas que tenemos en el público. Y si en este momento alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario para Josefina, tengo aquí un mensaje de Pamela que la veo que está aquí presente. No sé si Pamela quieras tú hablar directamente. Te invito, por favor. ¿Será que no puede prender su micrófono tal vez? Pamela Figueroa pone muchas gracias por el trabajo que hacen. Ah, aquí está Pamela. Perfecto. Pamela, adelante. Hola, sí, sí, únicamente saludarlas y muchas gracias por el trabajo que hacen. Yo también soy neurodivergente, soy autista y soy becaria de este año también y casualmente estoy estudiando en Argentina, estoy estudiando una maestría en la UBA. Este es mi último año, sí. Qué maravilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Un gran gusto. Si alguien más quiere hacer una pregunta, comentario con nuestras becarias que tenemos aquí el día de hoy, por favor, adelante. Yo una pregunta para Josefina Díaz. Sí, por favor. Ok. José, ¿cómo aplicas todo esto seguro lo aplicas, pero cuéntanos un poquito más acerca de cómo bajas esto a tu día a día aquí en tu rol en diseño? Muchas gracias. Pues bueno, la pregunta viene de mi director del departamento, ¿no? De mi jefe, el maestro Roberto. Muchas gracias, maestro, por estar, pues, en mi día a día. Justo cuando yo terminé de estudiar la maestría, voy a hacer una pequeña, ¿no? Remembranza, es que un pequeño recuento. em, yo venía de un proceso un poco difícil personalmente, entonces yo había solicitado servicio de terapia grupal, individual, ¿no? Entonces como para cerrar ciertos ciclos, ¿no? Personales. Pero sabía que en mi vida no, algo me faltaba, que no era suficiente, ¿no? Justo para enfrentar como este día a día.
¿Cómo lo enfrento? Em, Definitivamente la especialidad, ¿no? Bueno, todo lo que es mi trayectoria académica, personal, profesional, laboral, y sobre todo la especialidad que justo la cursé en la Universidad Iberoamericana y también la certificación, es que me dieron justo esas herramientas que yo necesitaba en mi día a día, ¿no? Entonces, en la especialidad y en la certificación nos enseñaron a meditar, ¿no? Practicar justo el mindfulness, justo para regresar mi centro a casa, ¿no? Es decir, que no estuviera como en esta idea de la idea rumiante, de pensando siempre como en aquellos obstáculos o retos que tenía que enfrentar en en mi día a día. Y entonces, gracias a la meditación, al mindfulness, aprendí a traer mi centro a casa, dejar de rumiar ciertas ideas que no me hacían ningún bien, aprender a soltar y sobre todo aprender a regularme, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta fundamental que me ayudó muchísimo como para salir de ciertos retos, ¿no? Personales, laborales, y es algo que practico en mi día a día, ¿no? Y es algo que yo comparto con los jóvenes en mi puesto como asistente académico y también como docente. Es decir, estas herramientas y habilidades las llevo al aula, entonces porque sé que el efecto que causaron en mí fue de una transformación increíble, ¿no? Eso no indica que no dejo de sentir, eso no indica que no me enfrento a problemas que hace que en alguna manera pues me saquen de balance, pero cuando recurro a ellos, ¿no? Y nuevamente practico la meditación, trato de identificar como aquellas emociones, dónde las siento, qué siento, entonces vuelvo a regularme y entonces para poder continuar, ¿no? Entonces es lo que yo hago en mi día a día, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, Josefina, por compartir. No sé si alguna persona tenga alguna otra duda. Si no, una pregunta que yo tengo para Josefina Senese. ¿En tu investigación cubres toda la región o en qué está enfocada tu investigación actual? Sí, esa es una excelente pregunta. En este momento estoy manejando proyectos tanto en Estados Unidos como en Argentina. El de Argentina viene un poquito más lento porque como tengo que tener autorizaciones tanto en Argentina como en Estados Unidos, hay más salvaguardias. En Argentina estoy intentando focalizarme en la provincia de Buenos Aires y en Estados Unidos estoy trabajando con los estados de Indiana y estoy haciendo un trabajo con el estado de Massachusetts. En mi enfoque es siempre utilizar datos que produce los distintos gobiernos e intentar generar resultados o tratar de ver algún aspecto específico que afecta a los estudiantes con discapacidad. En Indiana el proyecto está focalizado, por ejemplo, en qué tanto se benefician distintos estudiantes con discapacidad en participar en distintos ámbitos que sean más o menos inclusivos. En Massachusetts estoy mirando a la distribución de docentes de educación especial a través de distintas escuelas y cómo eso afecta los distintos servicios o los distintos programas que las escuelas ofrecen, dado que necesitamos docentes para eso y hay una gran falta de docentes. Las escuelas tienen dificultades a contratar docentes de educación especial, escasean. Ujú. Y en Argentina estoy interesada en ver cómo los distintos programas a nivel de escuela tratan de personalizar la educación para los estudiantes con discapacidad y qué barreras normalmente enfrentan y también ver algunos aprendizajes que se puedan compartir entre ellos, ¿no? La idea de no tenemos que reinventar la rueda y a veces podemos, mi experiencia como escuela A puede servir a otras escuelas y viceversa. Claro. ¿Encuentras barreras similares en Estados Unidos y en Argentina? Em, Hay algunas barreras similares, por ejemplo, la falta de personal. Ujú. Hay distintos ambientes
más y menos inclusivos que requieren más o menos personal y eso a veces afecta mucho la calidad de los servicios que se ofrecen. También en términos de financiamiento, tanto en Estados Unidos como en Argentina y en la región hay problemas de financiamiento de la educación especial, porque como sabemos no cuesta lo mismo educar a cualquier estudiante y a veces es difícil conseguir esos fondos. Y las escuelas normalmente se ven enfrentadas en una situación de que quieren proveer educación de calidad, pero con los recursos que en este momento se encuentran disponibles. Obviamente que el marco legal y la estructura varía de país a país y hasta los contextos varían de escuela a escuela, pero he identificado esos problemas comunes Claro. en todos los ámbitos. ¿Tú ves barreras similares en México, Josefina? Sí, definitivamente barreras en cuanto a infraestructura, ¿no? Que aunque ya hay una normativa que aparentemente lo contempla, pero ya cuando se baja precisamente como al trabajo el día a día en las aulas, pues es como esta parte de la insuficiencia en los materiales, ¿no? La parte de la falta de capacitación docente, parecería que se ha desdibujado, ¿no? La parte de educación especial en el sentido de la preparación docente, ¿no? Porque ahora, como ya los chicos forman parte de una escuela regular, digámoslo, parecería que ya no hacen falta los docentes con preparación, con diferentes preparación, ¿no? Hacia la discapacidad. Entonces, creo que eso se ha perdido un poco. Entonces, sí, creo que esas son parte de las barreras que nos encontramos, ¿no? Y también de pronto, pues un poco el rechazo de los docentes por toda esa carga administrativa, ¿no? Es decir, y no por un tema de que ellos no quisieran, sino porque es de pronto, yo lo viví, ¿no? Cuando estaba al frente de la escuela, es como mucho trabajo administrativo y de pronto el cambio de un sexenio a otro también como que entorpece como el seguimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, el material que yo les mencionaba al inicio, la verdad es que material muy, muy valioso, sin embargo llega otro sexenio, entonces viene a traer propuestas nuevas y entonces eso impide que se le dé un seguimiento, ¿no? Sí, Adecuado y pues bueno, la calidad va disminuyendo en ese sentido, ¿no? desafortunadamente sí. Sí. Muchas gracias. No sé si alguien más del público, alguna otra pregunta o comentario para Josefina y Josefina. Hoy nos encontramos. Aquí tengo Víctor. Víctor, por favor. Muy buenos días a los panelistas en general, muy profesionales. Estoy escuchando y viendo al mismo tiempo, bueno, al tiempo la conferencia. Es un tema muy importante. Una pregunta para Josefina Díaz. Saludos. Josefina, muy bueno. El caso concreto de México, eh, es importante. ¿Sí nos puedes platicar si se han establecido alguna política de gobierno para atender este tipo de situaciones del tema de que se está tratando? Gracias. Te cortaste un poco, no sé, Josefina, si alcanzaste a oír toda la pregunta. Perdóname, Víctor, buen día, mucho gusto, qué bueno que estás por acá. Perdóname, no, sí, justo se cortó un poquito. No alcancé a escuchar muy bien la pregunta, discúlpame. Mira, comentaba si el gobierno federal, en el caso concreto de México, ha puesto énfasis en este tipo de situación en cuanto a la educación del tema que se está tratando. Es decir, si hay alguna política pública hoy en día de atención para el gobierno, para con el tema, perdón. Sí, afortunadamente, de hecho, algunas de mis maestras acá en la universidad, en la Ibero, en la especialidad, justo desarrollaron estos materiales, ¿no? Está Emiliana Rodríguez, que es excelente en el tema, Amira Valle, excelente, Ximena Chao, ¿no? Que trabajan aquí en la universidad. Justo desarrollaron estos materiales, justo también como que trataron de que se implementara y que fuera como parte de una política pública. Sí hay materiales muy valiosos, que insisto, fueron los que mencioné hace un momento. Sin embargo,
de pronto cuando el cambio de un sexenio, o sea, como política educativa sí existe, ¿no? Ahora lo llaman como un campo formativo emocional, algo así. Es decir, como que ha ido cambiando de nombre, digámoslo, la esencia tendría que ser la misma. Sin embargo, cuando hay cambio de gobierno, de sexenio, entonces traen materiales nuevos, como esa preparación y capacitación que ya se tenía, como que vuelve otra vez a entorpecerse, o como que vuelve otra vez, parecería que hay que iniciar de cero, ¿no? Entonces, cuando ya hay un recorrido caminado, cuando ya hay un trecho que se ha avanzado, parecería que hay que borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque hay material nuevo. Entonces, creo que ese es un gran problema que hemos tenido como gobierno, ¿no? Que nos ha considerado como el seguimiento puntual para que precisamente se alcance la calidad y sobre todo que haya como ese impacto, ¿no? Como bien decía mi compañera, ese impacto que se necesita, ¿no? Como parte de la salud emocional mental, porque no solamente se trata de un tema de calificación, un tema de sacar un 10 solamente, ¿no? Que obviamente la calificación importa, ¿no? Pero no es lo determinante, ¿no? Para que uno pueda vivir en plenitud y uno pueda desarrollarse profesionalmente de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí existe, sin embargo, se ha ido entorpeciendo, ¿no? Gracias. Desafortunado. Muchísimas gracias. Felicidades, gracias. Gracias, Gracias. gracias por la pregunta, gracias por las preguntas. Y es desafortunado que los avances se vean perdidos cuando cambia el gobierno, ¿no? Sí, Esperemos que logren mantener algo de momento de poder continuar con la labor que ya habían avanzado. Si alguien más tiene preguntas, comentarios, incluso ustedes mismas, Josefina, si quieren decir algo más. Y de caso contrario, pues, Josefina CNC, ¿querías decir algo? Sí. Yo quería mencionar, antes que me olvide, de lo importante que fue esta beca, este grant, para mí, no solo a nivel profesional, porque me permitió concentrarme en la investigación y ayudarme a mantenerme en Boston, que es una ciudad muy cara, pero también me ha puesto en contacto con grandes mujeres a través del mundo y ser partícipe de un grupo tan admirable y tan exitoso, pero eso tan ameno y tan cercano ha sido súper importante para mi trayectoria y saber que todavía estoy en contacto y que sigo escuchando sobre las otras becarias, me alegra mucho el corazón. Entonces, si hay aquí alguien que no aplicó, le recomiendo ampliamente aplicar al programa que sea tanto Latinoamérica o el de Estados Unidos y Canadá, porque no se van a arrepentir. Eso quería decir antes de que terminemos. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias por compartir con nosotros. Y a nosotros nos da mucho gusto. Nosotros por eso lo hacemos, porque encontramos mujeres como ustedes valiosas trabajando para apoyar a otras mujeres y niños. Y es lo que queremos hacer, apoyarlas a ustedes para que continúen con su labor tan maravillosa. Y no me queda más que agradecer. Perdón, Sí, Josefina. perdón, igual, justo iba en ese mismo tenor, ¿no? Que justo cuando tuve contacto contigo, que no tenía el gusto de conocerte, ¿no? Cuando empezaste con justo a contactarnos, la verdad es que lo primero que le dije yo, gracias infinitas, ¿no? Porque justo fue una transición durante ese año, la verdad es que fue un año un poco complicado y la verdad es que fue como una bendición para mí esa beca, ¿no? Una bendición, logramos sortear muchísimas cosas, mi hijo y yo, que de hecho yo le hacía el cuento en ese momento, mi hijo tenía 6 años en ese entonces, ahorita tiene 16 y decía, y después, y ahora me dice, mamá, ahora entiendo cómo es que me pagabas la escuela, puesto que ya no tenías trabajo, ¿no? Entonces yo dije, la verdad es que sí, mi vida, gracias a esa beca, ¿no? Gracias al esfuerzo, al trabajo, logré obtener esa beca, ¿verdad? Gracias infinitas. Y pues igual, seguir reconociendo el valor y el trabajo de la fundación, seguir reconociendo el trabajo de todas mis compañeras, ¿no? Que han recibido ese apoyo, que estamos como que somos privilegiadas, fui privilegiada y sigo siendo privilegiada de haber obtenido esa beca. Entonces, gracias infinitas. Muchas felicidades a ambas. Estamos muy contentas de tenerlas con nosotros compartiendo todo lo que están haciendo. Las vamos a seguir buscando
Queremos que compartan con nosotros y con otras ganadoras de beca todo lo que hacen, se inspiren mutuamente, nos eduquen a nosotros y sigamos apoyándolas a todas ustedes y sobre todo en este tema que es educación, ¿no? Si hubiera más educación en el mundo, no habría tantos problemas. Pero felicidades, gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto. Por Muchas favor, gracias claro que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por esta charla. Gracias. a ustedes, gracias. Muy bien hecho. Buen día. Felicidades, chao. Bye. Gracias. Gracias, Víctor. Eddie, bye. Maestro, gracias. Maestro Roberto. Gracias a todo nuestro Gracias. equipo. De Gracias nada, por José. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.